explicar, lo importante es qué quiere decir el Señor a través del mensajero. Entonces, el Señor ponía una palabra en mi corazón que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y verso 6, Deuteronomio 31, 6, dice la Biblia: esforzaos y cobrad, ¿el qué? Ánimo. Hoy os voy a hablar un poquito acerca del ánimo. ¿Cómo está el ánimo en esta tarde? Vamos a hablar un poquito acerca de cobrar el ánimo. ¿Sabes que el desánimo es un enemigo muy peligroso en la vida del creyente? Porque el desánimo, aparentemente tú no le puedes echar cuenta, o quizá le puedes subestimar y creer que no es peligroso, pero dijo el Señor que las pequeñas zorras, dijo Él, son los que echan a perder las grandes viñas, como puede ser la pereza. ¿Os acordáis que una vez estuvimos ministrando de la pereza, los peligros de la pereza? Pues el ánimo, perder el ánimo, estar en desánimo, se convierte en un peligro para la vida cristiana. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te va a desamparar. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es falta de fuerza y motivación para caminar. Es caminar desalentado, abatido y sin encontrar la forma de seguir adelante. La gran pregunta es: ¿cuántos en algún momento de la vida se han sentido así? Solo yo, excepto los querubines de gloria. Algunos levantan incluso las dos manos. ¿Nunca te ha pasado que te has levantado por la mañana ya con el pie izquierdo? Que sale el sol, pero tú ves el día gris. Sale el sol, pero tú parece que ves un día lluvioso. Sales por la puerta de la casa y sales con un desánimo, que crees que todo te va a salir al revés, torcido, que no tienes ganas, que no eres capaz de seguir adelante, abatido, desalentado, con una autocompasión corrosiva, porque déjame decirte que la autocompasión es corrosiva. Lamerse uno mismo las propias llagas y heridas y creer que no lo voy a conseguir, que no puedo seguir adelante. Por eso Moisés le tuvo que decir a Josué: cobrad ánimo, tenéis que cobrar ánimo. No podemos andar por la vida desanimados, como zombies. ¿Te has visto las películas de los zombies? ¿Cómo andan? Hay gente así que anda como los zombies. ¿Y cómo puede ser? Porque lleva arrastrando una cadena, lleva arrastrando en sus hombros algo muy peligroso que se llama desánimo. Entonces el Señor en esta tarde nos dice: cobra ánimo. Dile al que tienes ahí al lado y dile: cobremos ánimo. Díselo. Hay que tener ánimo, ¿sí o no? Hay que tener motivación para caminar. No podemos caminar abatidos sin encontrar la forma de seguir adelante. Cuando una persona está desanimada, se aísla, no quiere ayuda de nadie, no quiere que nadie le tire un cable, no quiere que nadie le aconseje. Una persona que está en desánimo se fabrica su propia isla donde vive él solo y no quiere a nadie en esa isla. Cuando una persona está en desánimo, constantemente hace comentarios negativos. Hace comentarios negativos a lo mejor de la índole de: no sé, yo no me veo capacitado para poder seguir adelante con este problema, yo creo que no lo voy a conseguir. Y hace comentarios como: a mí nadie me quiere. ¿Te has encontrado con esos? A mí es que nadie me quiere, a mí es que nadie me ayuda. Y adoptan como un victimismo de mártir. Estos son los que viven desanimados, los que les hablas, les dices: oye, anímate, vamos a hacer esto y lo otro. No, eso ya no es para mí, yo eso ya antes, pero yo ya no tengo fuerza, yo es que no sé qué me pasa, que ya no tengo ánimo. Entonces, a través de la Biblia vamos a ver en esta tarde que tenemos que cobrar el ánimo, que hay un antídoto para aquellos que están desanimados. Entonces, crea muros de separación una persona cuando no tiene ánimo. Hace comentarios negativos y lo peor de todo, cuando una persona está desanimada, se sumerge en una frialdad espiritual. Cuando estamos desanimados, entramos y nos sumergimos en una frialdad espiritual que nos hace tener callos espirituales. ¿Has visto cuando te haces un callo en la mano? Por ejemplo, si te pellizcas en el callo no sientes dolor, ¿a que no? O si te pones un mechero y quemas el callo, no, porque no hay dolor, no siente ni padece. Hay unos callos espirituales que nos vuelven insensibles. Y cuando uno está desanimado, hermano, no adora, no alaba, no recibe la palabra del Señor,
no tiene ánimo para ir al culto. Llegan las 7 de la tarde y parece como que todo se pone cuesta arriba y lo último que se le pasa por la cabeza es reunirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque el desánimo se ha apoderado de él. Y una persona desanimada siempre está diciendo que no puede seguir, que para qué va a ir a la iglesia, que a él no le sirve la palabra de Dios, que no le sirve el evangelio porque está en desánimo. Y lo peor de todo es que el desánimo es como el COVID-19, se pega. Tú te juntas con una persona desanimada y como no estés fuerte, tú eres el próximo desanimado. Por eso tenemos que juntarnos con gente que nos inyecte fe, no que nos mate. Con eso que a veces nos reunimos y nos dicen, pero que eso no es para ti, hombre, que un soltero, y le dicen, que no, hombre, que esa chica no es para ti, que esa chica es de la Champions y tú eres del segunda B, que les desaniman. Pero cuando uno se junta con amigos que tienen fe, son como aquel paralítico que tenía unos muy buenos amigos que rompieron el techo de la casa para llevarle a Jesús. Entonces, uno tiene que ser inteligente a la hora de elegir sus amistades. Nota, porque no estoy diciendo que hagamos una separación, porque el Señor a nosotros nos ha puesto como luz y sal de la tierra. Quiere decir que al que está perdido, yo tengo que alumbrarle con el Evangelio de Cristo. Pero tengo que tener mi fe fuerte, no sea que se me pegue el desánimo de esa persona. No sé si me explico bien. Entonces tenemos que andar con cuidado porque el desánimo entra por una rendija así de chiquitita y cuando te quieres dar cuenta, entras en una frialdad espiritual. Hay gente que por desánimo dejó de congregarse, ya de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando, hasta que se le pierde la pista y algunos han podido pasar incluso años hasta que han retornado al Señor. Y cuando miran para atrás dicen, ¿y qué me pasó? No pasó nada aparentemente importante, no fue una tragedia lo que te apartó. Muchas de las veces fue el desánimo que se apoderó de ti y te acabó gobernando. Por eso a través de la palabra del Señor yo tengo que decir, como dijo Moisés, cobrad ánimo en esta tarde. ¿Es importante entonces cobrar ánimo? ¿Sí o no? Déjame decirte 3 causas por las cuales viene el desánimo. 1, no ejercitar tu fe. Cuando uno no ejercita la fe, se apodera el desánimo. ¿Cuántos saben que la fe son los músculos espirituales? A ver, ¿quién ha ido alguna vez al gimnasio? Por ahí el Mingo ha ido al gimnasio. Pepe está apuntado, no sé si va. Simón ha ido. Yo una vez fui al gimnasio también, estuve 2 meses y perdí como 90 euros me parece, pero ahí aparecía mi nombre en la lista, Cuando uno va al gimnasio se comienza a ejercitar, y cuando se comienza a ejercitar pues comienzan a crecer los músculos. Bueno, la fe es algo así, porque la fe enseña la Biblia que crece y decrece. En una ocasión dijo el Señor a sus discípulos, ¿hombres de qué? De poca. O sea, el problema no es que no tuvieran fe, es que era una fe muy chiquitita. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a aquellos discípulos, tenéis que apuntaros al gimnasio espiritual para que los músculos de la fe se puedan desarrollar. Si no desarrollamos los músculos de la fe, cualquier zorrilla pequeña, como dijo Jesús, que echan a perder las grandes viñas, entre ellas el desánimo, puede arruinar nuestra vida espiritual. Y a veces puedes saber de teología, puedes saber de Biblia, puedes saber de doctrina, puedes tener en la mente toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero como no haya un carácter fundamentado en la fe y tengas fe para seguir adelante, al final de poco va a servir. Te puedes convertir como en un informador de Biblia, pero que a la hora de la verdad no está en la brecha. Y lo que a nosotros nos interesa es ejercitar los músculos espirituales de la fe. Entonces, para ello tenemos que hacer frente al desánimo. 1, no ejercitar tu fe. Por ejemplo, cuando dejo de congregarme. Hebreos 10:25 dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que la Biblia enseña que dejar de congregarnos es una mala, dilo conmigo por favor, dejar de congregarnos es una mala costumbre. ¿Conoces costumbres malas? Yo sí. Hay costumbres malas. Hay en culturas que hay costumbres que no están bien. Depende de la nacionalidad. Hay costumbres pues que no están bien, que están fuera de la palabra del Señor. Pero yo me atrevo a decir en esta tarde que la costumbre más grave que puede aparecer en la vida de un hombre y una mujer
es dejar de congregarse. Porque cuando uno tiene que alimentarse y tiene que desarrollar esos músculos espirituales de la fe, lo que necesita es venir a la casa, porque en la casa hay una palabra que nos hace crecer. Recibimos el Evangelio de Cristo cuando estamos en la casa. Dice la Biblia que cuando Samuel estaba en el templo, junto al arca, le habló el Señor. No le habló el Señor a Samuel estando por ahí por el campo, con la bicicleta, ni le habló tampoco mientras estaba en la casa viendo una serie o una novela por la televisión. Le habló en el momento que estaba en el templo y cerca del arca, porque se puede estar en el templo pero lejos del arca. El arca es la presencia de Dios, pero todo aquel que está cerca del arca, que es la presencia, necesita estar en el templo. Además, cuando en algún momento de la vida se te pierda Jesús, ¿sabes dónde tienes que buscar a Jesús? En la casa. Dice la Biblia que en una ocasión José y María, viniendo de la fiesta, dice que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, porque la costumbre de los hebreos es que iban en caravana, las mujeres iban atrás y los hombres iban delante. Entonces, seguramente que José pensó, el niño seguro que va con su madre atrás, y María pensó, seguramente que el niño va con su padre adelante, como nos pasó a nosotros con el Esdras allí en el centro comercial, Éjar, que uno por otro nos echábamos la bola y el niño desapareció. El caso es que cuando el niño desapareció Jesús y se enteraron los padres, lo comenzaron a buscar como locos. ¿Dónde encontraron al niño, a Jesús? En el templo. O sea, siempre que perdamos de vista la presencia, que perdamos a Jesús en nuestra vida, que caigamos en esa frialdad espiritual, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tener la buena costumbre de congregarnos, porque cuando nos congregamos nos estamos ejercitando en la fe. Es verdad que hoy hay un evangelio, no un evangelio, porque evangelio hay uno, que es el evangelio de Cristo, pero es verdad que hay gente que quiere adaptar la Biblia o el evangelio a su modo, a su gusto, a su filosofía de vida, y no funciona así, sino que somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la santa y divina palabra del Señor. Y hay gente a veces que cree que puede hacer sus cultos personales en la casa, que yo estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo que una persona, por ejemplo, diga, no, yo no necesito ir a la iglesia a congregarme porque yo escucho por YouTube a un predicador. Te voy a decir el peligro de escuchar predicaciones a la carta. Que lo que el Señor te quiere decir no te lo dice a través de YouTube, porque a través de YouTube buscas el título de la prédica que a ti te interesa. Por eso cuando las mujeres por ahí tienen algún problema con el marido, buscan a Yesenia Ten. Buscan a Yesenia Ten, claro, porque va a satisfacer de alguna manera el vacío que yo tengo temporal. Pero cuando uno viene a la casa del Señor, a que ninguno sabe lo que yo voy a ministrar desde este púlpito. Yo no se lo digo a ninguno, pero el Espíritu Santo nos revela a nosotros lo que tenemos que impartir en la casa, que hay un pan para la casa, para que tú lo puedas escuchar, y ya no es tanto lo que tú quieres escuchar, es lo que tú necesitas escuchar, porque hay un abismo grande entre lo que tú quieres escuchar y lo que Dios te quiere decir. ¿Cuántas veces yo no sé, mi padre me ha ido a regañar o mi madre y yo deseo escuchar algo, pero luego ellos me dicen otra cosa? Una cosa es lo que yo quiero escuchar, otra cosa es lo que ellos me tienen que decir. Y cuando uno se congrega, que es una buena costumbre porque Dios te dice lo que Él te quiere decir. Y no es escuchar a un predicador a la carta por YouTube, que yo estoy de acuerdo, que yo escucho por YouTube predicadores, no pasa absolutamente nada. Pero eso no puede dejar de lado el congregarnos en la iglesia, es una mala costumbre según la Biblia. Por lo tanto, una de las maneras para vencer el desánimo, hay que congregarse. Pastor, es que hoy no siento congregarme. Bueno, entonces estamos revelando que somos cristianos gobernados por sentimientos. ¿Tú crees que los cristianos debemos ser gobernados por sentimientos? Te pregunto. ¿Tú crees que debemos ser gobernados por sentimientos? No siento ir a la iglesia. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir a la iglesia con más fuerza que nunca. Porque es a través de eso y el sacrificio que se vence a los sentimientos que están fuera de los parámetros bíblicos. Por ejemplo, hay gente que dice, no siento perdonar. Bueno, pero perdonar nunca dijo el Señor que fuera un sentimiento, sino un mandamiento al que tenemos que obedecer. Y cuando ponemos por encima la obediencia a los mandamientos, no somos gobernados por sentimientos, sino que somos gobernados por convicciones espirituales.
En el mundo, cuando decimos en el mundo, ahí fuera hay un dicho popular. Y es, tú guíate por lo que diga quién. ¿Cómo? El corazón. Venga, guíate por lo que diga el corazón. Si el corazón a veces dice cosas muy extrañas, hermanos. Si la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, si la Biblia dice que el corazón es engañoso, yo no puedo ser guiado por el corazón. Tengo que ser gobernado por otra cosa que no sean mis sentimientos. Tengo que ser gobernado por la ley de Dios. Tengo que ser gobernado por el Espíritu. Entonces, ¿son malos los sentimientos, pastor? No son malos, sino que tienen que estar gobernados por el Espíritu y no dar lugar a que el sentimiento te pueda gobernar, porque habrá veces que no vas a sentir orar. Pero si no siento orar, ¿qué hago entonces? ¿Me desanimo y no oro? ¿Funciona así? No, es ahí justamente cuando más tengo que orar, porque tengo que doblegar la carne y el sentimiento para poner por encima la vida del Espíritu en el gobierno de mi cuerpo. Por eso nosotros perdonamos, no por sentimientos, por obediencia a un mandamiento. Claro que me duele, ¿cómo no me va a doler una ofensa? Pero te perdono. ¿Y no te duele? Me duele. ¿Y sientes perdonar? Quizá no, pero por amor a la obediencia al Señor, te perdono. ¿No le dolió a Cristo los latigazos, la corona de espinas y que le abrieran sus manos? ¿Le dolió a Cristo? Claro que le dolió, y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque el perdón va más allá a que se borre el dolor. Cuando uno va a perdonar, no es ausencia de dolor, es presencia de misericordia. Tiene que pesar más la misericordia que el dolor, tiene que pesar más la obediencia a la Biblia que lo que tú sientas. Entonces, cuando uno está gobernado por los sentimientos, hay un sentimiento diabólico, peligroso, que se llama desánimo. Y como comiences a ser gobernado por este sentimiento que se llama desánimo, ya uno no se quiere congregar. Tiene la Biblia a modo de desodorante. ¿Sabes lo que es tener la Biblia como un desodorante? Así, debajo del brazo. Pero hermano, ¿la has abierto alguna vez? No, pero la tengo debajo del brazo. Pero hermano, ¿has abierto la Biblia alguna vez? Una vez en la pandemia por el Salmo 91. No he visto un salmo que le hayan quemado más en el mundo que el Salmo 91 en la pandemia. ¿O no, Mingo? Tú duermes con el Salmo 91. Gloria a Dios, claro. Y con el 23, Jehová es mi pastor, y el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. Claro. Está muy bien, pero dice la Biblia que hay 31.000 versículos, 31.100 y pico versículos. Y hay más de 1.000 capítulos en la Biblia. Entonces, cuando somos gobernados por sentimientos, nos vamos a aplicar los textos que nos convienen y no nos vamos a aplicar los textos que necesitamos. Entonces, no se puede apoderar el desánimo de un cristiano y de un hijo de Dios, porque tú tienes potencial en Dios, tienes propósito en Dios, pero como se apodera el desánimo. Mira, a mí no me preocupa de esos que se equivocan a veces, no me preocupa. Uno que se equivoca, uno que falla, todos fallamos. Alguno que puede llegar a resbalar, no me preocupa. Me preocupan aquellos que resbalan, fallan, caen y se quedan en el suelo por el desánimo. Sin embargo, aquellos que caen y fallan, pero se levantan una y otra vez porque no son gobernados por el desánimo, esos son los que mañana van a ser aprobados por el Señor. Por eso no podemos dejar que el desánimo se apodere de nosotros, ¿sí o no? Mira, Lucas 18:1. Entonces tenemos que ejercitar la fe congregándonos. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira cómo dijo Jesús. Les enseñó la necesidad de orar, ¿cuándo? Cuando lo siento. En el culto los domingos, en el culto los martes. No. Dice la necesidad de orar siempre para que no desmayes. Esa palabra desmayes es para que no te vengas abajo, para que no te desanimes. Entonces, para combatir de alguna manera el desánimo, me tengo que congregar. 2, tengo que activar mi vida de oración. Si no soy un hombre de oración, ¿cómo voy a hablar con este Dios que quiero tener relación? Si yo quiero tener una relación con Él, tengo que activar la vida de oración. Y hemos visto que la oración no tiene que ser un sentimiento. La oración tiene que ser una conversación fluida que tiene que nacer de ti desde la pasión de un corazón agradecido que le adora. Por eso es muy peligroso gobernarse por los sentimientos, por lo que diga mi corazón, por lo que yo siento. ¿No será mejor abrir la palabra del Señor y comenzar a ser gobernados por el consejo de Dios a través de su santa palabra? Aunque a veces haya un choque entre mi sentimiento y la palabra.
Porque a veces va a haber un choque entre el sentimiento y la palabra. El desánimo y la palabra. Cristo dice orar. El apóstol Pablo dijo orar en todo tiempo. Pero yo estoy desanimado. ¿Qué hago? ¿Tiene que pesar más en la balanza mi sentimiento, que se ha sobredimensionado para gobernar mi cuerpo? ¿O tiene que pesar más la balanza lo que el Señor ha dicho en su palabra y yo tengo que obedecer cueste lo que cueste y tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar? ¿Sabes que en una ocasión hubo un profeta llamado Jeremías que él dijo: Señor, no predico más a tu pueblo, porque tu pueblo se va detrás de los amantes y yo creo que tu pueblo ya no tiene arrepentimiento porque tu pueblo no me escucha, así que yo ya no predico más. Y un texto en adelante dice: pero había un fuego tan grande en mi corazón que tuve que decir de nuevo, así te dice el Señor. O sea que por un momento dijo Jeremías: no siento predicar más, no siento profetizar más, pero un texto en adelante dice: pero es que hay un fuego en mi corazón, es que tiene que pesar más el fuego del Espíritu en el corazón que los sentimientos que se quieren apoderar del gobierno de tu cuerpo. El apóstol Pablo se volvía loco en Romanos explicando esto. Dice: lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice, he encontrado una ley que está en mis miembros que me llevan a pecar, pero hay una ley que es la ley de mi mente, la ley de Dios. Si yo instalo la ley de Dios en mi mente y me dejo gobernar por el Espíritu a través de la palabra de Dios, voy a gobernar los sentimientos y la carne. ¿Sabes cuál es el propósito de todos los creyentes? Que al final podamos decir como en el Salmo que dijo David: aun mi carne te anhela. Siempre hemos visto que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero llega un punto de llenura y de santidad en el Señor que podremos decir algún día, como dijo David: aun mi carne que es mala, aun mi carne te anhela, porque mi Espíritu me está gobernando, el Espíritu Santo me está gobernando, la palabra de Dios me está gobernando. Aparte, tratar con gente que se le apodera el desánimo y el sentimiento, hermano, es muy difícil, porque hoy es una cosa y mañana es otra. Yo he tratado con gente que son una montaña rusa. Pastor, ahora estoy, pastor, un Ferrari, soy un Ferrari ahora. Ahora vas, pastor, ahora verás. Al otro día, digo, ¿qué le pasó a este pobre ya? Se ha quedado sin gasolina ya tan pronto, hombre. Y al otro día otra vez, aquí estoy, pastor, quiero ser un mártir y morir por la obra, te dicen. Al otro día pues los ves otra vez porque son gobernados por sentimientos y entonces es un va y ven, va y ven, va y ven, sube, baja, es una montaña rusa. Pero aquel que está gobernado por el Espíritu tiene fe, que no es una fe loca la que tenemos, ¿Te piensas tú que nuestra fe es tirarse en paracaídas? No, nuestra fe está anclada a la palabra del Señor. Y cuando la fe está anclada a la palabra del Señor y vive gobernado por el Espíritu, aunque tu sentimiento a veces no sea bueno, aunque el desánimo se quiera apoderar, aunque la amargura se quiera apoderar, tú sigues de frente hacia adelante porque no estás siendo gobernado por sentimientos, sino que estás sometiendo la carne y el alma al Espíritu. No sé si me estoy dando a entender en esta tarde. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Entonces, la oración es otra arma para poder combatir el desánimo. Lucas 24, 17. Mira este texto. Lucas 24, 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis qué? Tristes. Esto es Jesús cuando resucita y aparece en el camino de Emaús para hablar con Cleofas y otro discípulo. Dice: ¿qué estáis hablando? ¿Por qué estáis tristes? Dice el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Dice el verso 19. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dice el verso 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y ahora saltamos al 25. Y entonces dijo el Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo estaban los discípulos en el camino de Emaús? ¿Cómo estaban? Desanimados, muy tristes, tenían un desánimo, iban caminando los dos hablando y decían: ¿has visto lo que han hecho con Jesús este
Este tenía pinta, podía haber sido este el Mesías esperado, tenía pinta. Era buen profeta, qué predicador era este, qué pena que lo han matado. Iban los dos hablando, qué lástima, lo han matado, qué lástima. Era buen hombre, hijo de José carpintero, qué pena. Aparece Jesús en escena. ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué estáis tristes? Y le dicen al propio Jesús que ha resucitado. ¿Eres tú el único forastero que no lo sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Que los principales sacerdotes de nuestro pueblo le han matado y le han crucificado? Y le dijo el Señor, esperad un momento que os voy a abrir la Escritura desde Moisés por todos los profetas para que vean lo que decían acerca de él. ¿Sabes por qué estaban desanimados los discípulos del camino de Emaús? Porque no habían abierto la palabra. Y es que cuando uno no abre la Escritura, el desánimo se apodera de él. Esto le había pasado a Cleofas y al otro discípulo. Por eso Jesús les tuvo que abrir la Escritura. Hay gente desanimada, triste, en amargura, que toma pastillas, que no sabe qué hacer, se vuelve loco, no sabe cómo conciliar el sueño. Hay una solución. Abre la Escritura como hizo Cristo y la tristeza va a desaparecer, la amargura se va a erradicar, el desánimo se va a quitar, porque hay algo poderoso que se llama el rema de Dios, la palabra del Señor. Cuando Cristo abrió la Escritura, es ahí entonces cuando ellos comenzaron a tener sanidad en el cuerpo. Llegó un punto que dice la Biblia que se lo llevaron a comer. Oye, ¿te quieres venir con nosotros que ya es tarde? Y Jesús se fue con ellos y ellos todavía no sabían que era Jesús, pero dice la Biblia que mientras Jesús partía el pan. ¿Sabes por qué se dieron cuenta Javi, Cleofas y el otro de que era Jesús? Porque tienen una costumbre los rabinos, los sacerdotes, que ellos llevan unas túnicas muy largas que les tapan las manos. Pero a la hora de presentar el pan en la mesa, ellos tienen que alzar el pan así hacia arriba. Y en ese momento seguramente que aquellos vieron las marcas en sus manos y desapareció de ellos en ese momento y dijeron, este Jesús, este es el Mesías. Dice, ¿no te he dicho yo que nos ardía el corazón mientras nos enseñaba la Escritura? De un momento a otro habían pasado de estar tristes y desanimados a tener el corazón en fuego, encendido, porque Jesús les había abierto la Escritura. Si no abrimos la Escritura, el sentimiento se apodera de nosotros. Si no abrimos la Escritura, nos gobierna la carne, los sentimientos, los malos pensamientos, nos gobierna cualquier consejo, cualquier palabra, nos desaniman con lo más mínimo. Pero cuando abrimos la palabra del Señor, ahí encontramos medicina para nuestros huesos. Cuando abrimos la palabra del Señor, ahí encontramos una lámpara para que no nos perdamos. Cuando abrimos la palabra del Señor, encontramos un martillo que quebranta la piedra. Cuando abrimos la palabra del Señor, encontramos una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos. Cuando abrimos la palabra del Señor y la comemos, dice, el que come mi palabra jamás tendrá hambre. El que tiene sed y la bebe jamás tendrá sed. Es la palabra lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Para romper con el desánimo necesitamos su palabra. Mira al que tienes al lado y dile, vamos a abrir la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, congregarse, oración, abrir las Escrituras. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? A ver, ¿cuántos se comprometen en congregarse? ¿Cuántos se comprometen en orar y en abrir la Escritura? Mira que tres cosas más básicas, ¿no? Hay gente que a veces, Pepe, va buscando, no sé, cosas nuevas, modelos nuevos. A veces por ahí me preguntan, pero pastor, dime alguna estrategia, dime qué podemos hacer, algunos amigos pastores. Sé como estrategia, no lo sé. Biblia, oración, ayuno, obediencia, congregarse, edificarse unos a otros, no ser una piedra para tus hermanos, ayudar siempre que puedas, callar cuando tienes que callar, hablar cuando sea necesario, cuando metes la pata arrepentirte, cuando haces mal pedir perdón. Yo creo que no hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que hay que hacer un stop, parar y preguntar por las sendas antiguas para no perder el rumbo y el norte. Hay que ir al libro viejo, a la Biblia. Ahí encontramos el manual de vida para todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Si no estás de acuerdo conmigo, disciplinado. Otro peligro que se puede apoderar el desánimo de ti, ¿sabes qué es? El mal consejo de alguien. Un mal círculo, donde tú te quedes con un mal círculo que siempre están hablando cosas negativas y pensamientos negativos. Cuidado porque te desaniman. Dice Juan 11:32.
Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Después de 4 días, el Señor encima se retardó más, dijo, vamos a esperar un poquito más. Cuando llegó, Lázaro había muerto y sale María. Y María, que era amiga de Jesús, al igual que Marta y que Lázaro, ella viene con un reclamo y una queja. Esto a mí siempre me sonaba raro porque era muy amiga de Jesús. Digo, ¿cómo ahora tiene esta queja así? Algunos dicen, pues puede tener esta queja porque era su amiga y al ser su amiga, pues María pensaba, vaya un amigo tengo este Jesús que le hace milagros a todo el mundo menos a mí que soy su amiga. Podría pensar eso, Javi. Pero leyendo un poquito yo encontré algo aquí, mira. Dice el verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de toda la Biblia, verso 35, Jesús lloró. Vamos a dar aquí un parón un momento. ¿Por qué crees que Jesús lloraba? Dice la Biblia que, viendo a su amigo Lázaro que había muerto, dice, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? No sabía Simón, no sabía Jesús ya en omnisciencia, él no sabía que lo iba a levantar a Lázaro de entre los muertos. ¿Lo sabía Jesús? La gran pregunta es, ¿por qué llora Jesús enfrente del sepulcro si ha venido a resucitarlo? Y está todo controlado. Él mismo ha esperado el tiempo y ha tardado aún un poco más. Él sabe que lo va a levantar de entre los muertos. ¿Por qué llora frente a la tumba de Lázaro? Algunos dicen, bueno, porque era 100% hombre también y lloraba, porque era su amigo. Yo tengo mi teoría, Pepe. Yo creo que él lloraba por lo siguiente, por la incredulidad de María. Porque si algo le entristece al Espíritu Santo es la incredulidad. Cuando uno no cree, le entristece al Espíritu Santo. Y cuando vio Jesús allí a sus amigas llorando diciendo, ay, llegas tarde, Señor, has llegado tarde, no te ha dado tiempo, dice, y Jesús lloró. Porque si algo produce lloro en Jesús, en el Señor, es cuando nosotros levantamos el puño y nos quejamos y decimos, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras venido a tiempo, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi casa, en mi matrimonio, en mi hogar? ¿Por qué mis hijos pasaron por esto? Y cuando nosotros nos quejamos delante del Señor, eso produce lloro en Jesús, porque si algo le da coraje al Señor es que tú te quejes contra Él diciendo has venido tarde, porque el Señor siempre llega a tiempo. Y Él, viendo la incredulidad del pueblo, dice, lloró, porque Él llora ante la incredulidad. Por eso, como dijo aquel discípulo, aumentanos la fe. Yo digo que es mejor un aumento de fe que un aumento de sueldo. Es mejor un aumento de fe que un aumento de salud. Por eso siempre recuerda esto, nunca le pongas o límites al Señor, ni digas aquí el Señor no puede, ya llega tarde, ya no hay solución de esta, ni Dios me saca. No digas eso porque le entristeces, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso, el que puede hacer que todo cambie en un instante, de un segundo para otro. Él puede hacer que las cosas cambien, las circunstancias cambien, que lo que ves negro puede ser blanco y donde hay lluvia de un momento a otro puede salir el sol. Por lo tanto, te tengo que decir algo en esta tarde, ni se te ocurra por un instante en tu vida dudar de Jesús, porque Jesús siempre llega a tiempo, siempre. Además, él calculó los 4 días porque había una leyenda urbana de los judíos o de los romanos, no me acuerdo bien, que dice que el espíritu de la persona que moría estaba alrededor de la persona durante 3 días, que durante esos 3 días podía volver el espíritu al cuerpo y resucitar, pero pasando 3 días ya era imposible. Y como Jesús quería romper con esas leyendas urbanas, dijo, voy a esperarme un día más y no voy a ir al tercero, voy a ir al cuarto, para que vean que yo soy un Dios de lo imposible, que donde el hombre pone fin, yo digo que se continúa, y donde el hombre quiere continuar, yo digo que pongo fin, porque yo soy soberano, dice el Señor. Así que no dudes de Dios, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquier que sea tu problema, no dudes nunca del Señor, nunca. Dice la Biblia que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahí estaba el problema. El problema del desánimo de María estaban en los judíos religiosos. Mirad cómo le amaba. Y dice el verso 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera, hombre. María venía con la cabeza levantada ya de dentro de la casa. Murió Lázaro y María allí y Marta, las pobres de luto, llorando, y entraron los religiosos de turno, que de esos me he encontrado yo alguna vez hasta en los velatorios, que digo, madre mía de mi vida, Señor, aplástalos con tu gloria, Padre, y si tú lo ves bien, que no se levanten.
Y ahí estaban y le pasan, ay hija, qué pena, tu hermano Lázaro era más bueno, porque todo el mundo cuando se muere es muy bueno, más bueno Lázaro, María, Marta, qué bueno era, qué bueno. ¿Y tu amigo este, el de los milagros? Ahí venía el problema. Se encerró en una casa, Marta y María, con gente que no se tenía que encerrar, que eran una mala influencia. ¿Dónde está? ¿No tienes tú un amigo que viene aquí a tu casa, que tú le haces de comer siempre, hombre? Que hace milagros por doquier a todo el mundo. Tú eres su amiga, ¿no? Sí, es mi amigo. ¿Cómo no ha venido todavía? Oye, 2 días, no ha venido, 3 días, no ha venido. Claro, y en voz alta decían, ay, si hubiera venido antes, no hubiera pasado esta tragedia. Qué peligroso es rodearse de la gente que provoca que tú te desanimes. Qué peligroso juntarte con aquellos que dicen, pues hijo, pues tú no vas a la iglesia, pues no vas a ir a la iglesia, que no fallas, pues no eres tú ese hombre de oración y de Biblia, pues no eres tú el amigo del Señor. ¿Qué ha pasado con esta tragedia que te ha pasado en tu casa? Yo he pasado por tragedias así, y hay gente que, pues no, este niño pues no es cristiano, pues no sirve al Señor, pues no ha puesto la fe en el Hijo de Dios. ¿Y quién te dijo a ti que yo he puesto la fe en el Hijo de Dios para que Dios me libre de los problemas? Yo he puesto la fe en el Hijo de Dios para que me salve, para que me lleve al reino de los cielos. Problemas pasaré de todos los colores, pero tengo una cosa asegurada: cuando todo termine, yo voy a despertar en la morada eterna con el Señor. Y esta leve tribulación momentánea va a producir un excelente más peso de gloria. Yo no sigo a Cristo para que me libre de problemas temporales. Yo sigo a Cristo para que me libre de un problema eterno que se llama pecado, y que si no fuera por su sangre yo iba derechito al infierno, pero yo puse mi fe en Él y yo he sido rescatado, salvado, sellado, y tengo la garantía de que un día estaré con Él para siempre. Por eso cuando algunos, apláudele a tu Dios, por favor, apláudele a tu Dios, por favor, gloria a Dios. Por eso cuando te cruces con religiosos que te quieran desanimar y te digan, pero tú no vas al culto, claro que voy al culto. ¿Y cómo te ha pasado esto en tu casa, hombre? Bueno, porque tenemos libre albedrío, tomamos decisiones, porque puede aparecer una enfermedad, porque puede aparecer esto otro. Hay gente por ahí que predica y dice que el que se muere de una enfermedad está haciendo algo malo. Es una herejía muy grande. Dice la Biblia que Eliseo, que era un varón de Dios, que hizo el doble de milagros que Elías, dice, murió de una enfermedad. Oye, porque estamos en la tierra y no vamos a vivir para siempre. Por más cirugías que nos podamos hacer estéticas, como este de la tele Kiko Matamoros, no, que ya no sabe si es una persona o un robot. Se irá algún día, no sé con qué señor, pero se irá. Y todo está destinado que un día vamos a morir. Mi fe en Dios no depende de lo bien o lo mal que me pueda ir o de los problemas que me pueda librar. Por eso no me puedo desanimar por los problemas, por las circunstancias, por la casa, el coche, esto, lo otro. No me puedo desanimar por eso, porque mi fe va más allá de lo temporal y de lo corruptible. Mi fe se eleva por encima de todo eso. He puesto mi fe en Él para que me salve, porque le amo, porque quiero estar con Él. ¿Sí o no? Entonces es peligroso estar entre esos religiosos que te desaniman. Ay, si este hubiera estado antes. Menos mal que Jesús dijo, Lázaro, anda, ven fuera. Y dice que ahí resucitó a Lázaro. Luego más tarde estos mismos religiosos querían matar a Jesús y a Lázaro. Pues que vaya tela, ¿eh? Más tarde luego querían matar a Jesús y a Lázaro. Se quejaban, ay, si lo hubiera resucitado tu amigo, y lo resucite, luego lo quieren matar. Qué peligrosos son esos religiosos, Dios mío. Que Dios nos libre de esos religiosos. Mateo 14, 26. Otro problema por el cual viene el desánimo. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sabes quién era ese fantasma que estaban viendo ellos? Era Jesús, que apareció a la cuarta vigilia andando por encima del agua, y lo vieron, y como estaban con tanto miedo y tenían el miedo, lo que hace es que nos desenfoca y se pierde la visión. Cuando uno tiene miedo y cuando está en un momento de tribulación, uno no ve las cosas con claridad. Por eso no vayas a hablar cuando tus sentimientos te están jugando malas pasadas. Tienes que esperar un poquito a calmarte, porque en medio de la tormenta dijeron un fantasma y era Jesús. La Biblia dice de Jesús que es la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia dice de Jesús que es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cómo ahora Pedro, viendo al más hermoso de los hijos de los hombres, dice es un fantasma? Si llego a ser yo Jesús, ¿sabes qué hubiera dicho Éjar? Le hubiera dicho, el fantasma eres tú.
tú sí que eres un fantasma. Pero gritaron diciendo, es un fantasma, qué miedo, porque el miedo distorsiona la imagen de Jesús, nos distorsiona la imagen del Evangelio, la imagen de la Iglesia, la imagen de una persona. Cuando se apodera el sentimiento del miedo es peligroso. Y dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened, ¿el qué? Ánimo, otra vez, ánimo. ¿Cómo estaban los discípulos? Desanimados. Y mientras estaban desanimados veían a Jesús como ¿qué? Como un fantasma. Cuando le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, cuando Pedro comenzó así a enfocar un poquito y dijo, si eres tú, Señor, manda que yo pueda ir sobre las aguas caminando. Venga, ven, y comenzó a andar. Comenzó a andar por encima de las aguas y ya veía con claridad que no era un fantasma, que era Jesús. Lo que necesitaban aquellos discípulos en la barca era ánimo, estaban desanimados. Cuando estamos desanimados, vemos a Jesús con malos ojos, vemos el Evangelio con malos ojos, vemos los hermanos con malos ojos, vemos todo con malos ojos, pero cuando se nos quita ese desánimo y comenzamos a dar pasos de fe por encima del agua y aclaramos la vista, vamos a ver que no es ningún fantasma, que es Jesús el que está ahí, es Jesús el que está esperando. Luego, mira esto porque es terrible, al final andó más Pedro por encima del agua que Jesús, Pepe, porque Jesús anduvo para ir a Pedro. Pero es que Pedro andó por encima del agua para ir a Jesús y para volver a la barca. Tremendo este Pedro, ¿eh? Con razón decía el Señor, mayores cosas que yo haréis. Por ejemplo, Pedro ahí le superó. Pedro andó hasta Jesús y luego volvió a la barca. Andó más que Jesús por encima del agua. En un momento que Pedro iba andando por encima del agua, dice, y mirando el fuerte viento, dice, comenzó a hundirse. Y yo durante años leí este texto y digo, ¿acaso un viento se puede ver? Pero es que vemos cosas que en realidad no existen. Se crea una realidad ficticia en nuestra mente cuando uno está desanimado. Jesús, un fantasma, veo hasta el viento, si el viento no se ve. Pero cuando uno empieza a cobrar ánimo y dice que puestos otra vez los ojos en Jesús, ya el Señor lo levantó y comenzó a caminar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es tener ánimo, porque el desánimo nos lleva a desenfocarnos, a ver con malos ojos a Jesús. Ay, Dios mío. Mira, Josué 1:9. Acompáñame, Éjar, estamos finalizando. Déjame darte algunos textos que te pueda animar en esta tarde, que te pueda hablar el Señor, y cerramos enseguida. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, ¿cómo venzo el desánimo? Obedeciendo una orden. No sé si tú estás desanimado, no hace falta que levantes la mano. Pero si estás desanimado, hay que obedecer una orden. 3 veces le dijo en la Escritura Dios a Josué que sea valiente. Le dijo, Josué, sé valiente. Luego le dijo, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Y ya acabó diciendo, mira que te mando. Primero le dice, sé valiente. Luego le dice, venga, esfuérzate, sé valiente. Pero a la tercera le dijo, mira que te mando. Ya era una orden directa de Dios. ¿Sabes qué te dice Dios en esta tarde? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, para vencer el desánimo, tengo que obedecer una orden de Dios. Y la orden de Dios está para cumplirse. Como el jefe de aquí de la empresa de la tierra, que lo que diga, pues bueno, hay que someterse porque es el jefe. Él es el jefe, Él es el Rey de Reyes y es el Señor de todos los señores. Y si Él te dice que te esfuerces y que seas valiente, y que es un mandamiento directo, que es una orden, yo te lo tengo que transmitir así, en el nombre de Jesús. Es una orden, te dice el Señor, te tienes que levantar, te tienes que esforzar, tienes que ser valiente, tienes que romper con el desánimo, te tienes que levantar por la mañana. Yo no creo mucho en eso de la confesión positiva, porque por más que yo diga que aparezca 1 millón de euros por la ventana, no va a aparecer. Pero sí dice la Biblia, dígale al débil, fuerte soy, dígale al triste, alegre estoy. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, ¿y yo por qué voy a tener desánimo si yo soy un redimido por la gracia de Dios, si he sido comprado a precio de sangre preciosa? ¿Por qué voy a tener desánimo si estoy respirando, si esta mañana me he asomado por la ventana y los primeros rayos de luz del sol estaban anunciando una misericordia nueva? ¿Para qué voy a tener desánimo si me he levantado y he visto a los míos junto a mí? ¿Cómo voy a tener desánimo si puedo
puedo hacer una llamada y hablar con mi madre o hablar con mi padre, ver a mis hijos crecer, tengo un plato de comida en la mesa, ¿por qué voy a tener desánimo? No puedo, me tengo que negar. Por eso en esta tarde tengo que hacer como Josué, me tengo que esforzar y me tengo que levantar y ser valiente. Y esto no es una sugerencia, es una orden de parte del Señor. Tengo que ser muy valiente. Así que no hay montaña que tú no puedas escalar, no hay problema que tú no puedas resolver, no hay laberinto que tú no puedas salir, no hay vicio que te pueda esclavizar, no hay temor, no hay miedo, porque hay una sangre que ha roto todas las cadenas. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar a toda la verdad. Por lo tanto, en esta noche, sé muy valiente, esfuérzate, no tengas miedo ahí fuera de salir al mundo. Tú eres un príncipe y una princesa de la corte celestial, porque tu Padre es el Rey de Reyes. Tú eres un soldado que está en las filas del general, que no hay otro como él. Él es Jehová, dice, poderoso en batalla. Él es Jehová, y dice la Biblia que Jehová de los ejércitos. Tú eres el ejército de Dios. Tú no naciste para vivir en desánimo, no puedo, no lo voy a conseguir, no salgo adelante. No, tú naciste para decir, yo tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece y no hay nada que yo no pueda hacer, porque tengo el respaldo de mi Padre, porque tengo la palabra de Dios, porque tengo la autoridad delegada. Yo soy la iglesia de Cristo. Él ha puesto todo debajo de la planta de mis pies. Cuando Él nos creó en el huerto del Edén en Adán, dijo, sojuzgar la tierra, gobernarla. Sois los virrey de la tierra. Tú ya no eres un esclavo, eso era antes. Ahora has sido libre. Ahora nada te puede gobernar a ti. Tú tienes que estar por encima de esa situación, por encima de esa ansiedad, por encima de esa amargura. Tienes que estar por encima de ese desánimo. Tienes que estar por encima de ese estrés, porque hay una ley espiritual más alta. Es la palabra de Dios pegada en nuestra mano. Es la palabra de Dios pegada en mi corazón. Es la palabra de Dios pegada en mi mente. Por lo tanto, yo te digo, como dijo Josué, te ordeno que seas valiente. Mira al que tienes al lado y dile, te ordeno que seas valiente. Díselo, por favor, te ordeno que seas valiente. Oh, gloria a Dios. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hay otra versión que dice, ¿hay alguno entre vosotros que está desanimado? Haga oración. Ay, Dios mío, estoy desanimado. Vete a ver un partido de fútbol, 90 minutos, después vas a seguir igual. Estoy desanimado, vete a un hotel de 5 estrellas un par de noches, al tercer día sigues con el mismo desánimo. Estoy desanimado, vete de compras, venga ahí al centro comercial. ¿Qué te va a durar? ¿Una mañana? A la tarde sigues desanimado. ¿Qué hago entonces cuando estoy desanimado? Dice la Biblia, el que esté desanimado, que haga oración. Que ore el que está desanimado, que busque el rostro del Señor, que busque el favor de Dios, que entable una conversación con Dios. ¿Saben lo que es orar, Johnny? Orar es hablar con Dios. Ni siquiera tienes que buscar un lenguaje bíblico, Reina Valera. No tienes que decir, oh Padre, tú que estás en los cielos, que cabalgas sobre las nubes. No. Hola Padre, aquí estoy, Señor. Pues mira, esta mañana me pasó esto. He ido con este problema con los niños. Ahora voy a ir a comprar unos zapatos a los niños. Mañana tengo trabajo, Padre. No sé qué hacer con esto otro. Es una conversación. No es un momento que yo busco de media hora de oración con palabras muy selectas. Es una conversación fluida como la que yo puedo tener con mi padre por teléfono. De la misma manera, sí tengo que hablar con él. Padre, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro. ¿Qué hago con esta decisión? Y tú habla con él como si fuera un amigo, un padre, porque es así. No tienes que buscar palabras selectas, ni tienes que buscar tampoco palabras teológicas para que Dios te entienda. Si dice la Biblia que Dios vio a un hombre llorando y dijo, he visto tus lágrimas, Él entiende el lenguaje de las lágrimas. Y los que están muy desanimados en un pozo oscuro necesitan clamar, no necesitan una demostración teológica de cómo se habla con Dios. Si yo me estoy ahogando en medio del mar y me cruzo a Javi, yo no digo, oh Javi, si tú pudieras mandarme una cuerda con un bote salvavidas, te lo agradecería por siempre y para siempre. Y de Javi, sálvame, le diría yo. No tardes. Cuando uno está en medio del mar, uno tiene que clamar. Yo no sé si tú estás en medio del mar del desánimo. No busques palabras teológicas.
No busques palabras selectas. Dile, Padre, aquí estoy. Es un desgarro del corazón. Oh, gloria a Dios. Romanos 8:28. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que se desanima cuando le pasan cosas en la vida. La Biblia dice que aprovechemos esas cosas para en esa batalla personal poder ejercitarnos, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Por ejemplo, como uno de aquí que me sé yo que se le ha roto el coche por la carretera. ¿Y cómo me puede ayudar para bien a mí esta situación ahora? ¿De qué manera me va a ayudar para bien esta situación? ¿Cómo me va a ayudar para bien una situación mala financiera en la casa? ¿Cómo me va a ayudar para bien una pérdida de un ser querido? Son cosas muy dolorosas, cosas muy fuertes. Yo he perdido seres queridos muy cercanos y el dolor es inmenso, pero luego la enseñanza es grande. Y esas cosas también se aprovechan en el sentido espiritual para poder ejercitar esos músculos de la fe espiritualmente. Por eso las cosas que a veces no tienen sentido hay que aprovecharlas como la escuela de Dios para que nosotros pudiéramos crecer. ¿Sabes por qué? Porque si José no pasa por la cárcel, jamás hubiera ido al trono de Egipto. El que no pasa por cárceles, mañana no tiene trono. Es tontería. Hay veces que tenemos que pasar por esas cárceles, a veces tenemos que pasar por esas rachas malas económicas, a veces tenemos que pasar quizá por esos momentos turbios, raros en la familia, a veces tenemos que vestirnos de luto. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo aplicamos este texto? Porque yo voy a aprovechar esos momentos todavía para que el Espíritu Santo cincele en mí la imagen del Hijo de Dios, porque la imagen de Jesús no se cincela en nosotros en las buenas temporadas. La imagen de Jesús se cincela en ti y en mí a través del dolor, de las pruebas, de los procesos, cuando la vida realmente se pone difícil, cuando el sol del desierto aprieta. Es ahí cuando el Espíritu Santo aprovecha para poder dibujar en ti la imagen de Jesús. Por eso tenemos que aprovechar esas batallas para poder crecer espiritualmente. Y déjame cerrar con este texto porque es glorioso. Nehemías 8:9 dice, y Nehemías el gobernador, Nehemías 8:9, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No estéis tristes, no estéis desanimados, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Claro, restauraron todo, otra vez introdujo Esdras la ley, comenzaron a escuchar la ley, comenzaron a llorar. Dice el verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, sin pasaros, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No tengáis tristeza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice el verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no estéis tristes. Y dice el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La gran pregunta es, ¿tú has entendido la palabra que hoy hemos enseñado aquí? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Has entendido la palabra que hemos enseñado? Dice la Biblia que como entendieron la palabra que habían enseñado, el pueblo se fue a comer, el pueblo se fue a beber, se fue a hacer fiesta, pero fiesta de las buenas, no te confundas. Se fue a comer, a beber, a hacer fiesta y dijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Escucharon la ley, lloraron, pero dijeron, no estáis tristes, porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Habéis entendido la enseñanza y la palabra? Dijo el pueblo, amén, lo hemos entendido. Pues venga, disfrutar, comer, beber, no estéis tristes, no tengáis desánimo, tenéis que estar alegre, gozaos, ponte en pie donde estás, por favor. Tú me has dicho que lo has entendido, esta palabra, has entendido esta enseñanza. Entonces te tienes que gozar, hermano, gózate, gózate.